Y esta noche vamos a continuar con la serie que comenzamos el día domingo. Y es cada año casi que nos damos la tarea de tener un tiempo especial para poder orar por las familias. Sé que en nuestro contexto a veces las familias tienen diferentes necesidades, pero considero necesario que la iglesia también debe ser parte fundamental de lo que es, por lo menos orar y tener en cuenta a las familias para que Dios nos ayude y nos guíe precisamente con este tema. Y hoy quiero hablarles de algo. Creo que lo que hablaba yo el día domingo respecto a que todos cometemos errores, una de las cosas que yo he visto que muchas familias necesitan y aún necesitamos es sanidad. A veces, el día domingo yo lo decía, cometemos errores y esos errores van a traer algunas consecuencias. Y a veces podemos cometer algunos errores en medio de las familias, pero esos errores y las consecuencias que traen pueden traer heridas. Y lo que uno puede encontrar es que hay familias que tienen ciertas heridas o que han dejado ahí para que tal vez el tiempo las sane, o hay heridas que están pasando en cierta forma una factura de cobro. Y hoy deseo hablarles de lo que es sanidad familiar. El domingo pasado les hablaba acerca de solución de errores y una y otra vez les decía que todos cometemos errores, es lo que dice el apóstol Santiago. En una u otra forma usted y yo cometemos errores, o como esposos, cónyuges, o como padres, o como hermanos, o como hijos, pero esos errores es lo que puede traer algún tipo de dolor o sentimiento en medio de las familias, o aún puede traer en medio de las familias situaciones que han dejado una herida, de pronto en un hijo, en el cónyuge, en una persona. Y lo que debemos pedirle al Señor es que nos ayude a sanar nuestras familias. Y escúcheme, algunos pueden estar lidiando con este tema en medio de sus familias y la pregunta es ¿cómo hacer para que Dios pueda sanar nuestras familias? ¿Cómo hacer para que Dios traiga paz en medio de nuestras casas o de nuestros hogares? Crecimos escuchando esto, es que la base de la sociedad es la familia. Y si se destruye esa base, entonces se destruye la familia. Pero la base de la familia es el matrimonio. Y si se destruye el matrimonio, entonces se destruye esa base. O se destruye esa base, se destruye el matrimonio, perdón. Se destruye lo que es la familia como tal. Y algo que el enemigo estaba haciendo, se los digo, algunos se los he dicho en algunas conversaciones, es que es como que si el enemigo se estuviera actualizando y a veces ni siquiera ataca el matrimonio. A veces lo que hace el enemigo es que ataca y acecha aún en medio del noviazgo y aún esta generación y aún nuestros jóvenes para que ellos ni siquiera deseen casarse. Es como que ya ni siquiera el matrimonio lo está atacando antes de. Y lo que eso está haciendo es que hay una base que se está quebrando, se está partiendo. Por eso las situaciones, si usted descubre hoy lo que la psicología moderna habla del matrimonio, del hogar o de la familia, es que se está reestructurando la familia en esta actualidad. Por eso entonces, y yo sé que a veces nos da risa de esto, pero es una realidad. Por eso a veces le dicen a una familia, alguien con un perro. Y entonces ya creen que es una familia. O una pareja joven porque les da miedo tener hijos. Y entonces tienen una mascota, un gatico, un perro, un conejo, un pescado. Y entonces a eso se le está llamando familia. Y la verdad no es así. La familia que Dios instituye a través de la Biblia tiene que ver con la multiplicación. Por eso colocó un hombre o una mujer que se pudieran multiplicar y que esa multiplicación pudiera generar nuevas familias, pudiera generar lo que llamamos usted y yo hogar, lo que estamos juntos dentro de un lugar para poder levantar todo un proyecto de vida y salir adelante. Pero hoy lo que el enemigo ha hecho en esta reestructuración tal vez es dar una figura, una imagen diferente de lo que es la familia. Por eso si usted descubre, hay muchos que en este tiempo no se quieren casar, no quieren formar un hogar. Y cuando uno viene y retrocede un poco en la historia de cada una de esas personas, puede descubrir que hubo una herida dentro de la familia que no quedó sana y por eso el temor de formar una nueva familia. Lo que Dios desea en este tiempo y como pastores y como iglesia deseamos hacer en este tiempo
es tener una oportunidad y aprovecharla para orar por nuestras familias, para orar por aquellos que están soñando por una nueva familia, por un matrimonio, por un hogar. ¿Y desde dónde debemos partir? Debemos partir desde las heridas que pueden estar en medio del ambiente de una persona, de un matrimonio, de un hogar o de una familia, para que Dios sane todas esas heridas y cada persona que hace parte de esa familia pueda disfrutar, número uno, lo que es una familia, y número dos, pueda adquirir la capacidad, el amor y la pasión por formar una nueva familia. Pero de lo que se trata, especialmente en esta noche, es tener una oportunidad para orar por nuestras familias. Tal vez de los que estamos en este lugar, tal vez los que más adelante van a ver este mensaje. Pero el propósito de esta noche es que usted y yo podamos pensar un momento qué heridas hay dentro de nuestra familia. ¿Cuál es el proceso difícil que hemos vivido y donde Dios tiene que involucrarse en ese proceso para traer paz y para traer sanidad? Tal vez hemos tenido tiempos difíciles en el caso de los padres con nuestros hijos y Dios necesita traer sanidad en medio de esa relación. Tal vez tiene que ver con el matrimonio. Hubo momentos difíciles dentro del matrimonio, palabras que no se debían haber dicho, situaciones dolorosas y todavía están ahí presentes. Y lo que Dios puede hacer en nuestra vida es traer paz, traer sanidad. Y a través de esa sanidad, no solamente usted y yo disfrutamos la familia, si somos los padres o la cabeza de la familia, sino todos los que conforman la familia lo van a disfrutar. Y si alguien que hace parte de algo, en este caso de la familia, disfruta lo que la familia representa, tarde que temprano esa persona también desearía formar una nueva familia. Y ahí es donde podemos romper ciertos ciclos que yo veo que en este tiempo se han estado formando. Y para mí es en la tergiversación de lo que una familia sana verdaderamente es. Lo otro que se ha hecho es trocar o cambiar el rol dentro de la familia. Y usted lo puede ver. Por eso, y espero que usted entienda este mensaje, yo tal vez lo tengo desde el principio de semana. Esto no tiene que ver con usted. Yo no sabía si usted venía o no venía. No es una palabra para usted. Pero sabe, en el contexto yo entiendo de los Estados Unidos todos debemos trabajar. El problema es cuando el rol se cambia. El rol que Dios nos ha dado a los hombres es proveer. No significa que la mujer no pueda trabajar, porque hay algunas hermanas que dicen: mi amor, lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. Tú trabajas para ti, para mí, pero yo trabajo para mí. Y la verdad no, yo entiendo que en el contexto de lo que estamos viviendo, no solo en este país, sino en otros lugares, el hombre y la mujer deben trabajar para poder balancear tal vez los gastos y todas las demás cosas que una casa requiere. Pero eso no significa que el hombre deje de lado el ser proveedor. Lo mismo tiene que ver con el cambio de rol que hoy estamos viendo, con que el hombre necesita una posición dentro de la familia de sacerdote. Mire, yo los animo, si usted tiene niños, que debe enviar a este retiro que vamos a hacer a final del mes, porque precisamente vamos a tener un tiempo de oración por los niños y ese día aquí por los papás, para que Dios nos ayude nuevamente a colocar en orden el rol que tenemos dentro de la familia. Porque uno de esos rol que tenemos es ser sacerdotes. Y el sacerdote es el guía espiritual de la familia. La situación es que como esto se ha quebrantado y se ha cambiado, entonces la mujer casi que está tomando el rol de un hombre pasivo espiritualmente. Y mire, hay situaciones que usted y yo podemos hoy ver dentro de la familia, y yo sé que muchos me irán a tildar por esto que les diga y les hable, y tiene que ver aún con la sexualidad de nuestros hijos en este tiempo.
¿Sabía usted que los hombres, aunque muchos vayan a negar esto, los hombres son los encargados de impactar y de poder fortalecer la feminidad de las niñas dentro de casa? Y el mismo hombre es el encargado de poder potencializar la masculinidad del niño en casa. Y si usted entiende entonces, si hay un hombre que ha abandonado su rol de sacerdote y su rol de hombre dentro de la casa, no les estoy hablando de machismo, no les estoy hablando del hombre que se para como macho, yo soy el todopoderoso dentro de la casa. No, no es eso. Es mi posición y mi rol para ayudar a mi hijo o a mi hija dentro de casa, para ayudarlos a crecer, para darles un ejemplo. Por eso, mire, si usted, papá, si usted no le enseña a su hija quién es para ella un príncipe azul, se le va a casar con un sapo. Ese es el problema. Pero ¿quién se lo enseña? El papá es el que enseña a su hija quién es un verdadero príncipe azul. Y como hemos trocado totalmente el rol dentro de la casa, la mujer se ha tenido que levantar para poder hacer todo esto. Y discúlpenme los hombres. Y por eso el problema que hoy estamos teniendo dentro de la familia. La situación de todo esto es que Dios desea restaurar y restituir en este tiempo lo que es la familia. Si usted encuentra desde el libro de Génesis, donde habla acerca de que dejará el hombre a su papá, a su mamá, se unirá a su mujer, y entonces allí serán una sola carne, encontramos intrínsecamente lo que es el inicio de la familia, lo que es un hogar, una casa, hombre, mujer, hijos. Por eso el mandato de Génesis es ir y multiplicarse. Y cuando esto ocurre, estamos cumpliendo parte de lo que Dios nos dice. ¿Cuál es el temor de los jóvenes en este tiempo al multiplicarse? Es el mal ejemplo que han podido ver en otros hogares o en su propia familia. Por eso es que les da miedo multiplicarse. Les da miedo tener hijos sabiendo que es lo más maravilloso que Dios nos ha permitido. Y yo no sé, hermanas, hay algunas hermanas que mire, su esposo medio la mira y ¡prum!, queda en embarazo. Ay, pastor, otra vez en embarazo. Gloria a Dios. Usted no sabe cuántas personas pagan cientos de miles de dólares para quedar en embarazo. Y a usted la miran y tome para que lleve. Ahí está en embarazo. Es una gran bendición. El problema es cuando vemos la familia como un impedimento de mi felicidad. Es que si tengo hijos, pastor, no puedo pasear. Es que si tengo hijos no puedo disfrutar. Es que si tengo hijos no puedo hacer esto. Claro que sí. Un hijo representa una nueva etapa de nuestras vidas. Por eso debemos aprender a disfrutar todas las etapas de nuestra vida, para que cuando lleguen nuestros hijos podamos disfrutar la etapa de hijos en nuestra vida. La situación en este tiempo, y por eso hoy deseo que usted pueda pensar un poco, ¿cuáles son las heridas que en su familia usted necesita que Dios comience a traer sanidad? ¿Cuáles son aquellas cosas? Yo ahorita le voy a decir tal vez 3, pero pueden ser muchas otras que usted se identifique con ellas. Pero el propósito de esta noche y de todas estas semanas es poder presentar nuestras familias delante de Dios. Y se los decía el domingo, puede que usted esté soltero o soltera, pero es que no se trata solo del matrimonio. Usted tiene una familia, usted cumple un rol dentro de la familia. Usted es hijo, usted es papá, usted es hermano, usted es primo, usted es nieto, usted es abuelo. Cumplimos un rol dentro del matrimonio. El propósito es aprendamos a cumplir este rol de manera correcta para agregar algo positivo a las familias, para que a través de nosotros el Señor traiga paz y bendición a nuestras familias. Si cada persona en la familia asume el rol que le corresponde y lo hace bien y lo hace correcto y con el temor a Dios, ¿usted piensa que las familias estarían tan amargadas? La verdad no. Viviríamos en paz, estaríamos bien. Cada uno asumiría el control de lo que le toca hacer dentro de la familia. Se cuidaría, se guardaría. De esto mismo voy a hablar el día domingo. Cómo defender nuestras familias. Pero ¿sabía usted que la mejor forma de defender nuestra familia, sabe cuál es? Yo no estar haciendo cosas malas.
No es ponerse a pelear con el diablo ni con todo el mundo, no. La mejor forma en que yo defiendo a mi familia es a través de mi propio estilo de vida. Y esa es la forma en que los puedo defender. Porque una vez yo haga las cosas bien, las haga correcta, las haga con el temor de Dios, entonces mi familia podrá tener un balance y podremos estar en paz. ¿Tendremos dificultades? Claro que las tendremos. ¿Vendrán problemas? Claro que vendrán los problemas. Pero habrá una familia en paz y en unidad para poder enfrentar todo lo que se venga. Y ahí es donde encontramos que es más fácil solucionar los problemas. Mis amados, quiero que vaya conmigo a Job capítulo 1, verso 13 en adelante. Y la historia de Job es tal vez un muy buen ejemplo para hablarles de este tema hoy en este lugar. Job capítulo 1, verso 13 en adelante. Y mire cómo comienza la historia de este hombre llamado Job. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas, los hijos y las hijas de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro a Job que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vaya conmigo al capítulo 2, versículo 7. Job capítulo 2, verso 7. Y dice que Satanás nuevamente se presenta delante de Dios y colocan en referencia a Job. Y mire lo que ocurre en el verso 7 del capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto o un palo para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o pecadoras, has hablado en este momento. El caso de Job, usted pudiera descubrir que a veces el enemigo mejora o perfecciona sus estrategias en contra de nuestra vida. Y cada vez que usted aprenda a repeler y a defenderse de algo que el enemigo quiera hacer, es como que el enemigo va y le busca la vuelta por otro lado para ver qué más él puede hacer. Y escúcheme, yo le digo esto no para atemorizarlo ni para que usted entre en una crisis de miedo. Se lo digo es porque a veces lo que hace el enemigo es buscar la manera o la forma de poder venir a nuestra vida y quitar lo que Dios nos ha dado. Y entonces en el caso de Job, para mí es el mejor ejemplo. Si usted descubre en los versos que le leía, el enemigo se metió número 1 con su economía. En un 2x3 Job perdió todo. Luego el enemigo vino y se mete con su familia o directamente con sus hijos, y en un momento determinado, por cosas de Dios, entonces Dios permite que se toquen sus hijos y sus hijos mueren. Número 3, entonces el enemigo, al ver ni que con su economía ni que con sus hijos, se mete con su propia salud.
Y por eso dice que una cerna cayó sobre él y aún Job seguía adelante. Y al ver el enemigo que por ahí tampoco, número 4, se mete entonces con su matrimonio. Por eso usted descubre, y más adelante se lo voy a decir, la Biblia no habla de que esta mujer, la esposa de Job, se haya apartado de él. Pero esto sí nos deja ver un poco de que hubo cierta discordia entre lo que Job estaba haciendo en medio de su necesidad y lo que su esposa estaba sintiendo viendo toda esta necesidad. Pues a ella también se le habían muerto sus hijos, a ella también había perdido lo material. Significa que ella también estaba en un duelo, y este proceso difícil, usted lo puede ver entre líneas, también trajo un caos o una situación difícil en medio del matrimonio. Si usted puede ver, estas 4 cosas son las cosas que Dios permitió que Satanás tocara en la vida de Job. Y otra vez quiero recordárselo, recuerde, el diablo usted lo puede tocar de 2 maneras. O que Dios le dé la autoridad al enemigo para hacerlo con un propósito. Este es el ejemplo que estamos viendo. O número 2, que usted le abra puertas al enemigo y permita que él entre hasta donde usted le esté permitiendo entrar. Y esto lo hace a través del pecado. Usted decide. Pero en el caso de Job, su situación no tenía que ver por su pecado, no tenía que ver por él mismo, tenía que ver con un propósito de Dios a través de la vida de Job. Y era demostrarle al diablo que alguien que era fiel y leal delante de Dios podía soportar aún las tentaciones y aún los abates y aún todo lo que el enemigo quería hacer. Y esto era lo que Dios estaba demostrando. Lamentablemente usó a Job, pero Job entonces dio la talla de lo que Dios deseaba. Ahora bien, ¿por qué le hablo del ejemplo de Job? El ejemplo de Job nos puede dar a nosotros tal vez algunas áreas donde usted y yo en este tiempo necesitamos que Dios sane en nuestra familia. Y en el caso de Job eran estas 4 áreas que él necesitaba: una sanidad, una restauración y una restitución. Si usted va a Job capítulo 42, se da cuenta que Dios hizo todo eso. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos que Dios sane para que, como en el caso de Job, también Dios venga sobre nuestra vida y nuestra familia y pueda restaurar y restituir en nuestra familia lo que estamos necesitando? Esa es la pregunta de esta noche. Ahora bien, 3 cosas que deseo colocar en su corazón que tal vez hacen parte de lo que en este tiempo en su familia el Señor debe sanar. Y recuerden, no son las únicas. No son las únicas. Usted puede tener tal vez otras cosas agregadas que necesite que Dios traiga sanidad, y por eso al final yo deseo orar. Número 1, la economía. En el caso de Job, volvemos y le digo, en el versículo 21 del capítulo 1, Job 1:21 dice: y dijo Job, después de todo lo que leímos, que viene y pierde sus camellos, sus asnos, sus hijos, sus casas, propiedades, todo. Y en el verso 21, mira lo que Job termina diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué le digo yo que en la economía? En el caso de Job, usted y yo sabemos, Dios estaba permitiendo que esto ocurriera con un propósito. Pero ¿qué tal si nosotros somos el problema de lo que está ocurriendo en la economía en nuestra familia? ¿Qué tal si el mal manejo de la economía y el que está dando mal manejo es usted? Y eso ha traído grandes problemas económicos a su casa y a su familia. ¿Qué tal si el problema económico fue ese negocio en que usted se metió e introdujo a toda su familia en un pleito? ¿Qué tal si ese es el problema en este tiempo? De que su economía necesita que Dios venga y haga un milagro sobrenatural y traiga sanidad. No solo en la economía o el pago de deudas, sino en lo que esas situaciones ha traído en medio de la familia. ¿Sabía usted, y hago referencia a esto porque
porque ocurre demasiado, son las herencias. Gracias a Dios nosotros no tenemos herencia. Bueno, tenemos una casa donde mi mamá vive, pero está dividida como en 100 pedazos. Bueno, me es molestando, como en 8 pedazos, que somos 8 hijos. Pero la verdad, en el caso nuestro, Andrea y yo dijimos un día, de ahí no tenemos nada, o sea, eso no es nuestro. Y otro hermano dijo lo mismo, y la hermana que se murió, saber cómo se va a desarrollar eso. Pero ¿cuántas familias por una herencia hoy en día o entraron en un conflicto tan grave, y yo lo he escuchado, que el hermano fulano, el menor o el mayor, mandó a matar al otro solo por una herencia, a su propio hermano? O que vinieron y están peleando y como enemigos hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, solo por una herencia que se va a quedar en este lugar. Y entonces la parte económica, a veces en nuestra familia, debemos pedirle a Dios que traiga una sanidad sobre la economía. Si son deudas, si son problemas económicos, si usted no puede aprender a administrar su economía, si es un problema suyo, si usted tiene problemas de compras impulsivas, si usted no puede administrar lo poco o lo mucho que tiene, que Dios sane todo eso, pero también que Dios sane los pleitos y las contiendas que ese mal manejo de la economía ha traído a la familia. Eso es lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Porque no solamente restituir lo que el enemigo quiso robar económicamente. La restitución de Dios es integral. No solamente es que usted tomó malas decisiones y hoy tiene deudas que no puede pagar. Dios te ayudará a pagar esas deudas. El problema es si aprendiste la lección, porque lo que quiere Dios es restaurar también y restituir. Una vez tú lo puedas hacer, la promesa es: Señor, no lo volveré a hacer. Pero ¿sabe usted que el manejo de la economía, yo lo veo a veces como aún, no solo como una enfermedad, lo veo más como una adicción? Por eso es que hay personas que vienen, se meten en una deuda y claman a Dios y ponen a toda la iglesia que oren por ellos. Se les ministra liberación, se les ministra de todo, se les sacan esos demonios de lo que sean. Sale de la deuda milagrosamente y al otro día se mete en otra. Es una adicción por mal manejo de la economía. Y el problema no es solo que Dios venga y sane trayendo provisión para pagar la deuda. La situación es que Dios venga y traiga una restauración, una restitución total, donde nos ayude a tener dominio propio y entonces no nos metamos más en problemas económicos. Y mire, de esto le hablaría un montón, pero no quiero que se vaya enojado conmigo. Y especialmente en este país, hermanos, que es tan fácil, que uno se mete en tantas cosas. Mi hijo, pues siquiera no está por allá. Aquel está comenzando con su vida económica, su trabajo y todo lo demás. Y yo no sé si a usted le pasó esto. Cuando le ofrecían algo, usted venía y veía lo que le estaban ofreciendo y le decían: solamente son $30 al mes. ¿Cuántos alguna vez sacaron allá en esto de muebles, que venden teles y muebles y solamente eran como $19.99 al mes, pero eran por 10 años? Y entonces usted ya no tiene ni cama ni el televisor y todavía debe 5 años de lo que está pagando. Y entonces a veces cuando uno lo ve de esta forma dice: pero es que solamente son $20, pero es que solo son $30. Y ahí está usted metido en esto, metido en lo otro, metido en lo otro. Y al final ha comprado 20, 30 cosas por $30, son $1,000 solo en cuotas pequeñitas. Pero eso lo ve cuando usted ya se ve con la cabeza grande que no puede ni pagar. Y entonces ahí comenzamos: Señor, sana mi economía. Señor, si tú me sanas, yo te diezmo, Señor. Señor, yo hasta te doy mi primicia, Señor. Y comienzan a prometer. No hay nada más hermoso que alguien sin plata prometiendo plata. O a veces con la plata de los demás. Hermanos, somos divinamente buenos para prometer con lo que no tenemos. Y el problema es que viene Dios, nos ayuda a pagar la deuda, salimos del problema, pero todavía falta algo, que es mi corazón.
Todavía falta algo, que es sanar lo que eso trajo en medio de mi relación, en medio de mi familia, en medio del matrimonio y aún en medio de mi propia vida, para que eso me garantice que no volveré a meterme en el mismo problema. Y eso es lo que Dios desea hacer con nuestras familias. No solamente es darte dinero para que pagues tu deuda, es darte la capacidad emocional para que no te metas en otra, para que puedas administrar tus recursos, tu economía, y también sea mucho o poco lo que a ti te pagan. ¿Sabe qué es? Que lo disfrutes. ¿Cuántos de ustedes vienen y les pagan y usted cumple todas sus compromisos de la quincena o del mes, y usted dice: ¡ay, Dios mío! Me sobraron $400. No sé qué hacer con ellos. ¿Cuántas veces a usted le ha ocurrido eso? No, es al contrario: Señor, me faltan $400. Haz un milagro. Porque, mis amados hermanos, la parte económica es lo que ha traído mucho pleito, contienda, y ha enfermado a tantas familias que al final matrimonios se han divorciado, hijos y padres han peleado, hermanos se han querido matar solo por el problema económico. Y lo que Dios desea es que usted y yo podamos disfrutar nuestra economía como familia, que usted y yo podamos disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Pero para poderlo hacer, el Señor necesita sanar nuestra economía. Y ahí es donde entra el pago de deuda, una provisión sobrenatural. El trabajo a usted lo promueven, Dios le da gracia para que usted pueda aún adquirir un poco más de horas o recursos, no sé. Pero también es que sane nuestro corazón, si el problema somos nosotros administrando lo que Él nos ha dado. Y no solamente eso, si tomando malas decisiones hemos dañado a alguien dentro de la casa, y lo decía yo el domingo, ¿qué tal si lo reconocemos y le pedimos al Señor que traiga sanidad en medio de nuestra relación? Me equivoqué, ese no era el negocio, perdí esto, pero algo vamos a hacer. Pero, mis amados hermanos, ¿cuántos matrimonios y familias hoy se están dividiendo por problemas económicos? Esto le pasa hoy en día, y perdóname, los más jóvenes, que les cuesta, y yo sé en el contexto en el que les estoy hablando, y por eso no es para que se sienta mal, que les cuesta lo que es una economía compartida dentro de las familias, que no hay dos bancos, sino que hay solamente un banco y una sola cuenta. Y por eso a algunos les molesta y les cuesta que se hable de este tema. Pero aún partiendo de eso, viene la sanidad de nuestro propio corazón. Yo entiendo cuál es el contexto. Sé que a veces hay personas que no son tan buenas administradoras y han terminado administrando los recursos de la casa y han hecho una desfachatez. Pero ahí es donde Dios viene y sana, y guía, y restaura. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Y no sabes lo sabroso que uno podría vivir. Yo conozco personas que ni siquiera la esposa sabe ni si tiene cuenta, si no tiene, cuánto le pagan, qué hacen, nada, absolutamente nada. Todo es, casi parece como, no sé, como de la policía secreta de Estados Unidos, hermanos. Todo es secreto. Y se muere y hasta la plata se pierde porque ni sabían que tenía plata en el banco, ni en qué banco. Lo mismo las de las criptomonedas. Dejen por ahí visibles sus claves y todo a su esposa o a su esposo. No vaya a ser que se muera y se pierdan. Y si les da miedo de su esposa, mándemelas a mí, yo se las guardo. Pero no deje que se pierdan toda la inversión de sus vidas si uno no tiene la vida comprada, hermanos. Yo aprendí eso en este país, y por eso recuerdo que uno de los primeros viajes que Andrea y yo salimos solos sin los muchachos, yo me senté con los dos y les dije: hijos, en la caja fuerte de la iglesia está nuestro seguro, en la caja fuerte de la iglesia están todas las claves de nuestras cosas, lo poco que tenemos, aún las criptos que tenemos están allá en la caja de la iglesia. Por eso yo no le doy a usted la clave de la caja de la iglesia, porque ahí también está lo mío.
Y yo le dije, allá hay un cuaderno con todas las claves, allá las vas a encontrar, las del banco, vas a encontrar absolutamente todo. Y mi hijo se iba a poner a llorar y me dice, papi, pero el grande, papi, a ustedes no les va a pasar nada. Yo le dije, de pronto no, pero uno no sabe, Fede. Yo no tengo la vida comprada. Yo no sé cuándo me va a ocurrir algo. Por eso es mejor escribir y dejar todo en orden para no dejar un problema, sino una bendición. Mire, yo conozco, y cuando fui a El Salvador hace un mes, me estaban hablando de una señora, murió, su esposo era el pastor, vivían en la casa pastoral. Al morir le piden a la señora la casa pastoral y la echan de ese lugar, sin tener dónde vivir, sin tener absolutamente nada. Eso es un pecado, hermanos. Porque puede que usted se vaya ya a la gloria del Padre y se cumpla lo que usted tanto ha soñado, pero los que quedan aquí, entonces, ¿qué? Que se los coma el coco. No, hermanos. Necesitamos aprender a traer sanidad sobre la economía de la familia. Y una de las formas es pedirle al Señor que nos ayude a administrar bien, o lo mucho o lo poco que tenemos, pero tener paz. Número 2. Lo segundo que necesita en este tiempo la familia sanar, ¿sabe qué es? Las relaciones. En el caso de Job, capítulo 42, verso 10, me encanta. No sé si usted había detallado estos versos de lo que ocurre en el capítulo 42, verso 10. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos torcidos. Yo le agregué lo segundo. Porque es que los amigos vinieron fue a criticarlo, hermanos. Vinieron a molestarle la vida y a juzgarlo, y el otro viene enfermo y bien mal y pasando un duelo, y los otros será de pronto por tu pecado que Dios te esté castigando. ¿Quién le dijo a usted que solo las cosas ocurren por pecado? Eso era uno de los problemas de la iglesia ya hace 20, 30 años, que si alguien estaba en enfermedad, hermano, oremos por su pecado, arrepiéntase que por eso está enfermo. Si a alguien le pasaba algo con un hijo, con el matrimonio, hermano, oremos por sus pecados, arrepiéntase para que su matrimonio funcione. ¿Quién le dijo a usted que era lo único? Y los amigos de Job vinieron solo a juzgarlo para que él se arrepintiera de los pecados, pensando que por eso le había ocurrido. Cuando Dios estaba hablando con el otro diciendo, ¿no has visto a mi hijo Job? No hay otro como él. Y los amigos juzgándolo y criticándolo. Y mira lo que dice, y cuando Job oró por ellos, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, que le dio el doble. Y mira lo que ocurre en el 11. Me encanta este pasaje. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero más abajo, ¿sabe qué dice? Y cada uno vino y le trajo un pedazo de plata, hasta ofrenda le dieron. Imagínense. Significa que lo que ocurrió en este pasaje es que las relaciones de Job con todos aquellos que hablaron de él, que tuvieron pleito con él, que no entendieron su proceso, su casa, sus conocidos, sus vecinos, en este momento se están restaurando. Y dice que cuando se restaura, viene una porción doble para Job. En todo lo que se le había sido quitado, Dios lo aumentó al doble. Solo por tener paz y organizar su relación con los demás. Mis amados hermanos, yo sé que a veces cometemos errores, pero ¿se ha puesto usted a pensar el daño de su familia de dónde ha venido? ¿O de alguien más? ¿O tal vez de usted mismo? Porque, y de esto voy a hablar el domingo, nosotros nos volvemos especialistas en defender nuestra familia de factores externos. Queremos meter a los hijos en un cristal, queremos que nadie toque la economía, queremos que nadie se meta con nuestra casa, pero la pregunta es, ¿quién defiende a nuestra familia de nosotros mismos?
si tal vez nosotros mismos somos los que hemos herido y dañado a la misma familia. Y una de las cosas que yo veo que más necesitan muchas familias es traer sanidad en las relaciones. Tal vez padres con sus hijos. Hay un tema, mire, ese tema antier que lo estaba repasando me encanta, es la restitución del hijo pródigo. Y de eso voy a hablar como en un par de semanas. Qué tema tan hermoso. Pero ¿sabe cómo ocurre la restitución del hijo pródigo? Organizando nuestra relación con nuestros hijos, dando un espacio para que esto pueda ocurrir, sanando nuestros corazones, sanando nuestra relación con ellos. Tal vez ellos nos dañaron como hijos, pero en un alto porcentaje tal vez nosotros fuimos los que les dañamos como padres. Y ahí es donde Dios desea restituir también la familia y sanar la familia. Pero es a través de las relaciones. Tal vez dentro de las relaciones con hermanos, lo que les decía, conozco hermanos que por un problema no se hablan hace semanas, meses, años, y se ven en la calle y se ven como enemigos. Ese que va por allá es mi hermano, vamos a saludarlo. No, hace 20 años no nos hablamos. Hermano, pero si usted está llegando a la iglesia, sí, es que yo perdono, pero no olvido. Pero ahí es donde Dios viene y necesita sanar nuestras relaciones. Y le pregunto, ¿con quién de su familia usted necesita sanar su relación? Tal vez con su papá, su mamá, con sus hermanos, con un hijo, con un nieto. ¿Con quién? Porque hace parte de lo que Dios nos prometió este año. Y eso va a traer, hermanos. Y en este país, antes de terminar este punto, y se lo quiero hablar, es porque en este país se dan mucho las familias múltiples. En el sentido que usted viene de su país, tiene sus hijos, el otro viene de su país, tiene sus hijos, se juntan acá, tienen sus hijos. Y entonces a veces uno necesita pedirle sabiduría a Dios. Yo no lo estoy juzgando por eso, créame, de eso no se trata. Pero sí es pedirle sabiduría a Dios para poder llevar estas situaciones y poder sanar el corazón, tal vez de los hijos. Porque de eso es de lo que se trata este tema. Y lo que decíamos el domingo, el problema no es que usted reconozca el error, el reto es que vaya y sane el error. Que puede que usted diga, sí, yo ya lo cometí, sí, yo los abandoné, sí, yo hice esto. No, si Dios te lo está mostrando y es eso, ¿por qué no le pides a Dios que te ayude a traer sanidad sobre eso? Porque es lo que necesita hacer Dios en nuestra vida. Y por último, antes ya de terminar, lo último que yo creo que el Señor debe traer sanidad sobre las familias en este tiempo, ¿sabe qué es? Sobre la pareja o el matrimonio, papá y mamá. Hermanos, yo a veces veo familias que, ay Dios santo, uno dice, estos cómo viven juntos, Dios mío. O sea, están ahí aparentando, y ay mi amor, ay precioso, ay. Y uno los ve y uno dice, estos están a punto de explotar y matarse. O sea, hermanos, unas cosas es por revelación, otras por malicia, hermanos. Y uno dice, estos que cuenteros están, es que se matan. Porque llegan ahí al parqueadero y ya aquí nos bajamos, ya saben, delante del pastor Nado. Ni me diga ni me mire. Y si me lo hacen en la casa arreglamos. Y una vez se bajan del carro, ay mi vida, hola pastor, hola hermanos, solamente los... Pero mire hermanos, una vez llegan a la casa, yo no sé cómo viven juntos. ¿Y sabe qué es lo que el enemigo se ha aprovechado de muchas familias? Es esa ruptura y ese conflicto en el matrimonio. Y lo que no entienden muchos es que si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Es como que la cabeza estuviera abriendo puertas para que el cuerpo se pueda afectar. Cuando papá y mamá están mal,
se abren puertas para que los hijos sufran, si usted no se ha dado cuenta, para que el enemigo se meta con sus hijos, con la economía, con la casa, con todo. Y por eso una de las estrategias del enemigo, ¿sabe qué es? Una vez yo tumbe y afecte la cabeza, de ahí para abajo todo se desbarata. Y considero, hermanos, que una de las cosas que más necesita Dios hacer en este tiempo en las familias es restaurar y restituir a papá y a mamá, el matrimonio dentro del hogar. Ahí es donde Dios puede hacer algo sobrenatural. En Job capítulo 42 verso 13, Job capítulo 42 verso 13 dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Está hablando de la restitución de Job. Llama el nombre de la primera Gemima. Dios mío, con razón. Gemima. El de la segunda Cesia. Y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. No se habla de la mujer de Job, pero algunos teólogos dicen que ella estuvo ahí también siendo restaurada y restituida. De que la bendición no solamente fue para Job, fue para ellos como familia y para ellos dos como matrimonio. Entonces le restituyó también a esta mujer su familia, su casa, su hogar, sus hijos, su economía, y que ella también disfrutó de lo que era la restitución de lo que Job había perdido. Pero lo que encuentro con esto es que en el matrimonio se necesita que Dios sane a veces tanto dolor y frustración que se carga. Mujeres, hermanas, yo sé que a veces nos hemos equivocado y necesitamos todos, porque ahorita casi que todos se están pegando por igual. Antes era más común que el hombre levantara la mano, ahorita no, hermanas. Y ustedes tienen la mano pesada. En serio. Ustedes a veces pegan más duro todavía. ¿Usted cree que ese aseo en su casa y todo eso no les da tremenda fuerza en la mano? Y cuando la ponen bien puesta. Y escúchenme, a veces necesita el matrimonio sanar y cancelar palabras que a veces cuando se enojan se dicen. Eso se pierde la imagen dentro del matrimonio, el concepto que se tiene. Y a veces enojados se dicen tantas palabras que se necesitan cancelar para que haya paz y bendición de Dios. Tantas etiquetas que se puede colocar en contra de la otra persona. Tantas palabras que se pueden decir cuando uno está enojado, que estas palabras y estas etiquetas terminan aún el enemigo usándolas para traer una realidad que no es correcta, es falsa en medio del matrimonio. Por eso hay hombres y mujeres que le han perdido el respeto a su cónyuge, o porque le colocaron una etiqueta por un error del otro. Y lo peor que uno puede hacer, hermano, y esto es una ley dentro del matrimonio, por eso a veces no se meta en otros matrimonios. ¿Por qué? Porque ahí están aquellos peleando y diciéndose cosas, y se mete el otro ahí de metido a querer solucionar, y hasta le llega y termina enojado con alguna de las partes, y al otro día los dos bien junticos arreglaron todo en la cama, normal, como si nada hubiera pasado. El problema es, realmente solucionaron las heridas de lo que se dijeron, los golpes que se pudieron haber dicho, las etiquetas que se pudieron colocar. La verdad, no. La parte sexual no sana eso. Es Dios el que viene y nos comienza a sanar. Y mire, tantos matrimonios que están peleando con tal vez heridas por irrespetos del pasado, por golpes, por traumas, por situaciones, por palabras. ¿Y sabe cuál es el problema de esto y por qué se lo coloco hoy en perspectiva? Porque ahí es donde el matrimonio se convierte en una bomba de tiempo. Porque tal vez la hermana que ha aguantado tanto, llega un momento, hermanos, que mire, explota. Y cuando explota, hermanos,
No hay nada peor que ver a una mujer enojada. Se cierran. Pero ¿qué ocurrió? Toda una historia detrás de eso. Lo mismo a veces cuando se dicen palabras, etiquetas, tantas cosas que ocurren dentro del matrimonio. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos? Que Dios venga y sane, que le quite ese valor y ese poder, esa autoridad, esas palabras que se dijeron, que podamos pedirnos perdón, que podamos sanar el momento. Aun si se llegaron a los golpes, hermanos, se necesita un proceso en el cual Dios pueda sanar el corazón, el impacto de lo que pudo ocurrir. Una vez usted lanza el primer golpe, hermano, esto se vuelve ley en el matrimonio. Es muy difícil que si se llega al primer golpe, esa persona deje de golpear. Una vez golpee, hermano, acostúmbrese a que le van a seguir golpeando. Pero eso es algo que no debe existir en el matrimonio. Pero aquí es donde Dios viene y nos da la capacidad de ser restaurados y restituidos. En el mundo pueda que no haya una solución a eso, pero cuando los dos se arrepienten y vienen delante de Dios, dice que Dios nos vuelve a un estado de ingenuidad. Se olvidan los golpes, se olvidan las palabras. Viene y Dios trae paz a nuestros corazones, trae tranquilidad. Y eso nos da la capacidad de restaurar y restituir verdaderamente el matrimonio. Hermanos, hay problemas, y discúlpenme que sea tan tosco con esto, y tápese en los oídos los solteros. Hay problemas en el matrimonio que la parte sexual no los va a solucionar. Y el problema de hoy en día que es que la gente cree que solamente haciendo esto se solucionaron los problemas, y eso es mentiras. Necesitamos que Dios venga a nuestra vida, traiga sanidad, nos ayude a perdonar, a olvidar, y entonces sane en el matrimonio lo que necesita ser sanado. Y escúcheme algo más. Si usted se ha convertido en el último tiempo en una bomba de tiempo, porque solamente se ha tragado y tragado y tragado lo que le han dicho, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, los problemas que han tenido en el matrimonio, hermanos, búsquese como la olla a presión un pequeño orificio por donde le salga todo eso. Porque o si no, cuando explote, no solamente el matrimonio se va a ver perjudicado, sino toda su familia. Por eso necesitamos, hermanos, un polo a tierra. Necesitamos una de estas varillas de copel, creo que le decíamos en Colombia, que son de bronce, se entierran y allá es donde cae el rayo y ¡prum!, se va para la tierra. Usted necesita desahogarse con algo, con alguien, necesita buscar una ayuda. Pero si sigue tragando, cuando explote, ya el problema por solucionar no solamente va a ser eso, va a ser de ahí para arriba un montón de cosas que usted va a seguir haciendo. Pero no llegue hasta allá. Comience a pedirle en este tiempo que Dios traiga sanidad y paz a su matrimonio. Y si han peleado, si se han dicho, si usted ha aguantado, algunos dicen, pastor, por mis hijos, y los hijos se van y ahí está el par de viejitos, uno en el primer piso, el otro en el segundo piso, y ahí están. ¿Y qué dicen? No, es que nos conviene más estar juntos, que solo estábamos juntos por los hijos. Yo no creo que uno se haya casado solo por los hijos, porque yo cuando me casé, no me casé por los hijos, me casé por hacer feliz a alguien y tener un matrimonio y formar un hogar. Pero le pregunto para orar en esta noche, ¿qué es lo que usted necesita en su familia que Dios traiga sanidad en este tiempo? Tal vez serán estas tres cosas, o le podría añadir usted algo que le ha estado ocurriendo. Aproveche todas estas semanas y mire, si usted conoce familias que están ahorita igual o peor que usted, invítenlos a la iglesia. Así como uno era tan insistente cuando invitaba antes a la... Yo me acuerdo que cuando yo era joven agarraba a mis amigos, tómese uno, tómese otro, y los obligaba y hasta los cascaba porque no querían. Haga lo mismo para traerlos a la iglesia. Vamos a la iglesia, y si no quieren, llévelos, insístales, porque tal vez es familias que usted ama y que sabe que Dios necesita entrar a esas familias para restaurar.
Pero no se coma este plato sabroso solo. Deje también que otros lo puedan disfrutar y ser sanados y restaurados y restituidos en este tiempo. Amén. Pero déjeme orar por ustedes, pero piense, ¿en qué área de su familia usted necesita que Dios traiga sanidad? ¿Será la economía? ¿Será el matrimonio? ¿Serán las relaciones? ¿O algo más donde usted necesita? ¿Por qué no se para ahí donde usted está, por favor? Y se inclina su rostro por un momento. Yo sé que es una palabra que a todos nos compete en una u otra forma. Y tal vez hemos tenido algunas dificultades en la familia o con nuestros padres o con nuestros hijos o con alguien, nuestros hermanos. Pero qué bueno que en esta noche el Señor nos pueda ayudar y nos ayuda a restaurar y a restituir dentro de la familia lo que el enemigo ha querido robar y ha querido destruir en este tiempo. Pero todavía lo podemos hacer, todavía hay una esperanza. Y yo le pido, tome esa esperanza para que el Señor comience a sanar en su familia lo que solamente Él puede sanar. Y Él lo puede hacer. Y Él lo quiere hacer. Entonces, ¿qué tal si oramos por las familias en esta noche? Y si usted levanta sus manos mientras adoramos, ahí donde usted está, visualice a su familia. Piense en un momento qué es lo que Dios necesita sanar de su familia. Usted en cuestión de su familia, ¿qué es lo que Dios necesita sanar en este tiempo? En el nombre de Cristo Jesús. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Todo lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarle a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo quiero ver, Espíritu Santo, Espíritu Santo.